Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello. Y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, empezamos hoy este libro del Apocalipsis. Recordemos que la palabra Apocalipsis significa revelación y es la primera palabra que sale en el libro. Esta es la revelación que Dios ha entregado a Jesucristo para que muestre a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. De ahí viene un poco lo que será este libro. Este libro es un libro profético que se da a todos aquellos que están en medio de una persecución muy fuerte por parte de los romanos y donde, siendo perseguidos, muchos están muriendo. El mismo Juan está en la cárcel y desde allí irá escribiendo este libro que es fuente de esperanza y profecía para las comunidades cristianas de la época y también para las de todas las épocas. Y empieza, aunque nos saltamos en estos días muchos trozos, vamos viendo y empezamos a ver esta primera carta de las 7 cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias. Son iglesias del Asia Menor, la mayoría ya no existen, pero son cartas que representan en el fondo a todas las iglesias del mundo, como si Dios, por medio de estas 7 cartas, nos hiciese una especie de examen de conciencia a cada una de las iglesias de siempre. Y dice: oí una voz que decía desde el cielo: al ángel de la iglesia de Éfeso escribe así. Según los estudiosos, el ángel de la iglesia de Éfeso no es un ángel en el sentido de los ángeles y demonios, sino vendría a ser aquí al enviado a la iglesia de Éfeso. Ángel es el que lleva las noticias, el enviado, el portador. En ese sentido sería aquí al obispo de la iglesia de Éfeso, al que representa a toda la comunidad y ha de enviar la buena nueva a toda la comunidad de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano, anda entre los 7 candelabros de oro, o sea, Dios mismo. Conozco tu manera de obrar, tu fatiga, tu aguante, sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran embusteros. Eres tenaz, has sufrido por mí, no te has rendido a la fatiga. Hasta aquí toda una serie de alabanzas a aquella comunidad de Éfeso, que recordemos que durante muchos años había sido la propia comunidad de Juan. Juan había estado muchos años en Éfeso. Recordemos que según la tradición había llevado allí a María, la Virgen, y había sido una comunidad. Después también había estado Pablo unos cuantos años. Era una comunidad floreciente, aunque con muchas persecuciones. Pero después dice: pero tengo en contra tuya que has abandonado el amor primero. Recuerda de dónde has caído, conviértete y vuelve a proceder como antes. Fijaos que lo que dice no es: has cometido grandes pecados, has hecho... No. Has olvidado abandonado aquel amor primero. O sea, aquella capacidad, aquel empuje, aquel amor a Dios potente y fuerte que tenían los primeros cristianos de Éfeso. Y lo que pide simplemente es volver a aquel amor que
Dios ha tenido hacia ellos y que ellos habían tenido hacia Dios, lo que nos muestra que había sido una comunidad realmente de fuerte empuje. De hecho, desde Éfeso habían salido muchísimos misioneros, había sido una de las comunidades cristianas más importantes de la antigüedad. Conviértete y vuelve a proceder como antes. Vemos hoy solo esta primera. Volver al amor primero, volver a cuando uno se ha convertido, a aquella fortaleza que Dios da en un primer momento, volver a ella. Los días siguientes, hasta el final del año litúrgico, iremos viendo este libro, mientras que el Evangelio de hoy es sencillo. Jesús, que está yendo hacia Jericó, recordemos, Jericó es una ciudad oasis en medio del desierto, una ciudad que muchas veces había sido símbolo del pecado, aquella ciudad que habían conquistado los judíos cuando entraron en Israel después de Egipto, y allí, antes de entrar, encuentra que Jesús caminando y con mucha gente que lo sigue, hay este ciego que pregunta: ¿qué pasa? ¿Quién viene? ¿Qué es este tumulto? Es Jesús Nazareno. Y el ciego dará una frase que pasará a la historia. Jesús grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aparentemente esta frase tiene poca importancia, aparentemente, pero no es así. Es un signo de fe. Jesús, hijo de David. Ser hijo de David es un título mesiánico. Estaba diciendo: tú que eres el Mesías, tú al cual las profecías dijeron que harías ver a los ciegos, pues ten compasión de mí, que soy ciego. Tanto es así un acto de fe que Pablo VI, cuando se hizo la reforma de los rituales después del Concilio Vaticano II, dijo que para el sacramento de la penitencia, como acto de dolor que hay que hacer en el momento en que uno se confiesa, esta era una magnífica frase de acto de dolor. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ha pasado al ritual de la confesión, no como obligatorio, se puede rezar cualquiera de las otras oraciones de acto de dolor, pero esta es una de las que propone el mismo Pablo VI como acto de dolor para confesarse: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, ante los pobres, ante los que tienen fe hacia Él, se para y le pregunta: ¿qué quieres? Señor, que vea. Bueno, en realidad no dice Señor que vea, sino Señor que vea otra vez, lo cual quiere decir que no era un ciego de nacimiento, sino que se había quedado ciego, pero que había visto antes. Y el Señor le dirá: recobra la vista, tu fe te ha curado. Y alguno diría: bueno, pero tenía fe. Sí, reconoce en Jesús el Mesías, aquel que Dios envía para el pueblo de Israel, y nosotros sabemos que para toda la humanidad, siendo el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Recobra la vista y sigue, y lo siguió glorificando a Dios. Para nosotros es también, y en todo el Evangelio, los ciegos tienen un significado especial, porque son también como un signo. Cuando Dios toca a un ciego, al ciego representa a aquel que es incapaz de ver las obras de Dios, pero con la gracia uno pasa de ser ciego ante Dios, y hoy hay mucho ciego ante Dios, a ser vidente, o sea, creyente ante Dios. Ver las cosas de Dios en el mundo nuestro no es nada fácil, se consigue solo con la gracia de Dios.